Esto es de verdura, después tenés salame. ¿Cómo estás? Buenas. Hola. ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están? 5.500, ¿querés degustar? Tengo para que degusten pollo, lenteja, poroto. ¿Sí? Sí. De lo que quieran. Y esta también es ¿Aló? No, 4.500. Lo llevo ahí. Ahora me lo voy a bajar de la web porque si no me voy a olvidar y te lo voy a mandar. No, no, no. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Manipura Salud es nuestro emprendimiento, así que nosotros lo que hacemos es recorrer el país para buscar producción orgánica y agroecológica de varios productos. La yerba de Misiones, lo que es nueces de la ciudad de Londres, Catamarca. Traemos también lo que es aceites de oliva y aceitunas de Córdoba, Cruz del Eje, San Nicolás, y bueno, y ofrecerle a nuestros productos. ¿Y tienen local o venden por internet? Nosotros solamente vendemos por redes. Por redes. Y hacemos entrega a domicilio. Bárbaro. Manipura ¿Tenés Salud. algún Instagram? Instagram Manipura Salud, nos pueden seguir ahí. Ahí está, querido. Bueno, Muchas gracias a gracias. vos, nos vemos. Juan. Hola, buen día, bienvenidos. Somos de Ingeniero Rómulo Tamendi, provincia de Buenos Aires. Somos productores libres de agrotóxicos y elaboradores sin estabilizantes, sin conservantes y sin ningún tipo de químicos. Así que bueno, acá tenemos parte de nuestra cosecha y nuestros productos. Somos productores de nuez pecan también. Perfecto. ¿Dónde te podemos seguir? En Finca Los Azares, en Instagram, o Los Azares Finca. Perfecto. Gracias. Sí. Están ubicados como en el medio, ahora en el medio, no a los costados. Tengo que pegar la vuelta por ahí. Ahí va. Yo creo que mi marido fue a buscar y se había olvidado el marido. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, mucho bien.
querés. No, dame 500 y te devuelvo. Hola, ¿cómo estás? ¿Se puede probar? Sí, por favor. Ah, bueno, aprovecho. Estas son las milanesas de la granja que Uy. nosotros hacemos. Estas son las clásicas. Sí. Y estas ¿Qué es, son pollo? Pollito, Pollo. suprema. Y estas es un mix de semilla, pero van hasta mil como la estrellita de la granja porque Buenísimo. tiene otro tipo de rebozado y tiene mix de semillitas. ¿Tienen Así, con Instagram? carne. ¿Tenés Instagram para seguirte? Así como Granja Opus. está. Ah, perfecto, listo. Ahí le puse cinta para ver si agarra un poco, pero... Pixita integral. Claro, Claro, ese es el tema. Muchas gracias. Carnitas de verdura. Gracias. Bueno, de Sí, dentro por este. favor, está para eso. Gracias, No, a vos. Ya, y a las 5 de la tarde hay que venir. Esto así sale 13.900. Después tener el chiquitado chiquitito, 15.000. Este chiquitito, 8.700.
Muy bien. Muy bien, con el premio. Si no, tenemos en Lomas, en La Luz, en la Sí, sí, perfecto, perfecto. Ganar que mi jefe no está. ¿Tira? Bien, tire, señora. A ver. Y yo voy a tirar también, me voy a ganar un globo. Sí, sí. No, sí, en el local sí. Está bien, sí, la Compramos el otro día. Ah, si tenés, bueno. Porque acá no tengo. Se acepta y la gente esté contenta. Nos recomienden muchos clientes, muchos amigos, todos. Que me ayude a mí siempre porque yo digo la Lula. Sí. Ah, Germán, sí, mi compañero. Hoy no pudo venir, pero sí, Germán. Hoy no pudo venir. Hoy no pudo venir. Estuvo Miguel hasta hace un rato también. Sí, sí. Iba a decir, yo era de acá. Claro, nosotras somos de allá, sí. Estamos todas allá. Germán está abajo, claro. Antes que se huele. Sí, hay mucho viento hoy, ¿eh? Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, chicos. ¿Todo bien? Ah, la ruleta. ¿Querés tener un numerito para sortear un cambio y una galleta de pie? ¿Querés que te dé un numerito para el sorteo? Dale. De suerte. Vení. ¿Pero de dónde tiraste? ¿Vienen a participar de la ruleta? Sí. Dale. Mira, tenés que tocar ahí en el medio. Decime tu nombre. Roxana. Roxana. Ay, buenísimo. ¿Me decís el apellido, por favor? ¿Tienes un día porque me encuentro en un semipermanente? ¿Sí?
Claro. Mini vale 1000 cada uno. Ya la de 6. Bueno, pero ahí estuvo bueno. Gustavo, le hice una foto a todos solo. Mirá lo que es. Qué bueno. Mucho viento. Sí, hoy tocó ventoso el día. Sí. ¿Tenés Instagram para que te Sí. sigamos? Así lo agregamos acá al público del canal. Sigue llevando, Buenísimo, me lo quedo. Gracias. Mi nombre es Gustavo, soy de Steampunk Design. Hago inventos recuperando antigüedades y que funcionen. Por ejemplo, este reloj mecánico. Y estos son parlantes Bluetooth. Oh, qué bueno. Qué fenómeno. Y estos son parlantes pero acústicos. Se lo pone el celular acá
y te amplifica el sonido a través de la corneta. Mirá. Pero lo más difícil que me llevó trabajo fue hacer estos llaveros con estilo steampunk. No, buenísimo. Se llama así, steampunk. Un viaje al... Te felicito, espectacular, amigo. Muy bueno, muy bueno. No, porque no tiene el... No, el que es picante es este, que tiene ají de cayena, que es la picante. Este no tiene. Este tiene eso. Acá dice ají en polvo, cebolla en polvo, pimienta blanca y limón. Si lo usás. Levantarlo un poco. El mesón, el mesón. ¿Cuánto vale? Acá estamos muy compartidos. 25. Estilo hindú. Va a haber mucho más artesano, va a haber recreaciones, va a haber bandas en vivo, va a haber combates. Ah, yo fui a una en Lomas, me parece. Que hicieron ahí en la plaza Grigera. Sí. Acá en la plaza Grigera. Sí. Bueno, viste, bueno, así eso va a estar en Avellaneda. Chao, chicas. Pasa linda la tarde. En el grande 5.000 y pico, en este de 3.000. Sí, obvio. No, a mí es que me llamó la atención, pero bueno, hoy. Yo te puedo molestar por ahí. ¿Después te querés etiquetar? Sí, dale. Sería entonces. Ah, ahí está, buenísimo. Hola. Hola. ¿Cómo andan, chicos? Bueno, gracias. Hola, ¿qué tal?
Hola chicos, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Quieren que comentemos un poquito lo que estamos haciendo? Dale, sí. Si quieren empezamos somos de la técnica 6, de Cooperativas al Agua, que está sobre Alsina, en la IPF. Si quieren comenzamos por esto, es un automático de tanque. Lo que logramos con esto es que los chicos aprendan, practiquen, que fallen, que aprendan a usar distintos instrumentos de medición, hacer correctamente una lista de materiales, cómo hacer la lista de materiales para las cosas que necesitamos. No lo hicimos con precios porque van variando, por supuesto, pero bueno. Lo que logramos con esto es, nosotros tenemos un tablero, tenemos la protección eléctrica, adentro tiene un transformador de 24 volts, por lo que no nos representa peligro a nosotros a la hora de manipularlo. Luego tenemos la parte de mando, pasamos con las conexiones, que bueno, dependiendo de las conexiones que hagamos y cómo va a funcionar, si lo hacemos manual, lo hacemos automático. Con estos los testigos, lo que hacemos nosotros, vamos a poner estos dos para la cisterna, estos dos para el tanque. Cuando el testigo de la cisterna está en rojo es porque está cargando agua, no tiene agua. Entonces, esto adentro tiene un flotador que es mecánico, es como la llave de luz. Cuando uno aprieta, cierra el circuito, se prende la luz. Bueno, esto es lo mismo. Cuando está abajo, está cerrado, carga el motor, entra agua a la cisterna. Cuando está alto, se apaga, deja de cargar agua. Con esto lo que logramos es, primero, hacer todo, damos parte eléctrica y mecánica. Lo que hicimos con esto fue hacer toda la estructura, la hicimos móvil, a lo que no es cómodo si nos queremos mover por el taller, no nos represente comodidad. Tiene cañerías para drenarlo por afuera, llenamos, entonces bueno, de la cisterna, porque viene a las casas hay problemas de presión, tenemos una cisterna y el tanque. Pasamos de la cisterna con una bomba, lo que hacemos es chupe toda el agua, que vaya chupando el agua, entonces lo que va a hacer es llevarla al tanque. Cuando la lleva al tanque, el tanque, este cable de hecho es lo mismo que esto, va a tener para encendido y apagado para que la bomba funcione o no funcione, que vaya cargando agua. Bueno, cuando la bomba llega al máximo, se llena, se enciende el testigo verde y corta el suministro de eléctrico sobre el motor. ¿Qué es lo que logramos con esto? Que es a lo que iba. Primero pasamos a esto, bueno, hicimos un breve resumen de las cosas, pero bueno, lo que logramos es que la gente aprenda, pase de la parte teórica a la práctica, porque si bien pasamos la teoría, tenemos la teoría, se nos dificulta pasar a la práctica porque si bien es la verdad, nos olvidamos. Entonces bueno, también lo que les decía anteriormente, que sabemos cómo proceder con los pasos, qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo. Otra cosa muy importante es que si bien nosotros tenemos toda la lista de materiales, en la parte práctica, qué es lo que tenemos que comprar o conseguir para hacer que su realización que funcione, lo que logramos con esto también es que pasemos a otra cosa que es de la teoría a la práctica. ¿Qué me refiero con esto que le dije varias veces? Que si bien empezamos a hacer el tanque, teníamos cosas anotadas que dijimos, no teníamos esta cosa anotada que la necesitamos. Ahí va la práctica, decís, nos faltó tal cosa y aprendemos sobre eso. Entonces, bueno, también como toda la lista de materiales, que hay que aprender a buscar las cosas, cómo hacerlas, cómo desarrollarlos, los pasos que tiene también a seguir. Bueno, que es a lo que a los chicos le viene excelente, que es la parte práctica y teórica, ¿no? Que bueno, excelente. Sería eso. Muy buena iniciativa, chicos. Bueno, lo bueno que tiene es que se puede vaciar también y poderlo más fácil. ¿Cómo es tu nombre? Marcos Mancuso, de Futura Bueno, Marcos, de la media Escuela Estatal Técnica número 6. De la Estatal Técnica 6. Ahí está. Bueno, un gusto. Muchas gracias. Gracias, negro. Nosotros somos técnicos electromecánicos, estamos por recibir ese último año. Sí. Tenemos acá la parte maestro mayor de obra y técnicos alimenticios. Dale. Ahora mi compañero, si quiere, sigue con otros proyectos. Dale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, Bueno, en el colegio es la maqueta de un ascensor. Sí. En el colegio surgió la idea de colocar un ascensor realmente y dentro del proyecto era calcular si la estructura estaba apta para poner un ascensor, lista de materiales, presupuesto y una de las partes era hacer una maqueta. Y realizamos esta maqueta. Tiene el tablero como te encontrarías dentro del ascensor. Si querés podés mostrarlo por adentro porque se ve, tiene la plaqueta. Bien. Y los dos pulsadores, ¿no? Con uno baja
y con el otro subo. Mostrándote el funcionamiento real de un ascensor. Si querés probarlo vos, lo podés hacer, no hay problema. Y con el otro va. Así que bueno, es divertido, es entretenido, pero repetimos, queríamos mostrar cómo funcionaba un ascensor y un poco más didáctico para mostrarle a la gente. Claro, excelente. ¿Cómo es tu nombre? Matías. Matías. ¿El tuyo? Maximiliano. Maximiliano. Y Así después es, hicimos la maqueta de un deshidratador. Ah, Dentro del colegio tenemos un domo que deshidrata alimentos. Rodajas de verdura, rodajas de fruta, no carne por una cuestión de que ya existe un peligro un poco más grande en cuanto a las bacterias que puede generar. Entonces no elegimos disecar carne más que nada porque no tenemos las herramientas como para saber si esa carne es apta para el consumo humano o no. Entonces eso lo esquivamos un poco, ¿no? La maqueta tiene una pantalla que te muestra el valor de temperatura y humedad dentro del tarro. La voy a enchufar como para que se vea. La temperatura de 34 grados y la humedad del 14%. Tiene un sensor adentro que mide temperatura y mide humedad. Es el mismo sensor que toma los dos parámetros, ¿sí? Y te los arroja en la pantalla, los dos valores. Y en base a esto, enciende o apaga una resistencia de calor que tiene. ¿Qué hace esa resistencia de calor? Dentro del frasco hay una resistencia por la parte de abajo, no sé si la llegas a ver. Esa resistencia emana el calor y el agua que tiene la fruta o la verdura la evapora. Y el extractor lo saca constantemente. Ahora no lo enchufamos a 220, tiene nada más 12 volts, por ende no está prendida ni la resistencia ni el extractor, sino funciona perfectamente y sirve para deshidratar fruta o verdura. Muy bueno. En 48 horas más o menos, llenando toda la plancha de fruta y verdura, ya la tenés. Ya la puedes secar. Sí, sí. Muy interesante. Bueno, eso es un poco lo espectacular. Seguimos Muchísimas recorriendo. Gracias chicos. Gracias. Estaban con el tiempo justo y lo hicieron igual. Tal cual. Es como dice Pablo, eso de decir, bueno, son prácticas y eso es lo que te va llevando también a formarte, lo que después genera una inserción en el mundo laboral. Tal cual. De eso se trata un poco, así vamos a trabajar. Así que es la forma de prepararnos para lo que viene. Bueno, me gustaría escuchar un poco más a ustedes. No sé, igual, no Lo cual motiva. A mí me pasa que bueno, la escuela es como mi segunda casa. Más allá de todo el tiempo que paso en la escuela, obviamente, como personalmente siento que los profes, el equipo de la escuela y el equipo directivo, como que me han visto atravesar toda mi vida y por ahí cosas tipo de mi transición y demás. Y yo realmente es como una segunda familia para mí. Lo mejor que me pasó en la vida fue el primer año. Claro, Mari dijo primero que se ¿Cómo que no?
pegue, esta nueva. Me puedo asociar, dice. Yo no llegué a tener porque traía el antiguo ballet, con 30 y tantos años. ¿Ese lo probaron ustedes ya? Sí. ¿Se la aguanta bien? Sí, sí. Yo tengo que... Pero el día que me vaya, irme desde acá, ¿viste? Exactamente, tal cual. Chao, gusto. Lo que vos quieras, pero es tu día. Pará, quiero la vertical. Sí, con el vertical me da. Sí, sí, yo me quedo, pero ya lo ¡ay, cuidado! ¡Se te termina! Decí que ella resuelve todo espectacular, ¿viste? Hizo un rol, ahí viene el rol. Ahora
es esperar que entre Sensei, de inicio con los saludos correspondientes, y una vez que muestra la técnica, el alumnado empieza a generarla. Es muy importante la observación porque todos los detalles suman en la práctica. La práctica se realiza en silencio, con concentración en la técnica y en el punto de contacto, fundamental para la práctica, el contacto y en armonía. Vale destacar, Dojo Kitsune está a cargo de Manuel Fleitas Sensei, cuarto dan, y Abigail Jiménez Sensei, cuarto dan. Kitsune Dojo pertenece al Centro de Difusión del Aikido como escuela, asociado y reconocido por el Aikikai Internacional en Japón. Director a cargo de la escuela, sexto dan, Leonardo Sakanashi. Al momento que Sensei llama, vuelve a mostrar detalles de la técnica. Se observan en silencio y concentrados en lo que el Sensei está explicando. Importantísimo destacar que el Aikido es proveniente de Japón, fundado por Morihei Ueshiba, o Sensei, gran maestro. Es un arte marcial relativamente nueva, degenerada después de la Segunda Guerra Mundial. Siempre es acordado con el compañero o la compañera la cantidad de técnicas que va a ejecutar cada uno. Quien recibe el primer ataque y ejecuta la técnica en sí se lo denomina Tori o Nage. Quien ataca y recibe la técnica, en este caso, es Uke. Ambos tienen la misma importancia porque la práctica se desarrolla tanto en ejecutar la técnica como estar capacitados para recibirla. El que realiza la técnica Tori y el que recibe la técnica Uke. Vamos, señor. Tupper de regalo. El hombre viene con el tupper de regalo. Vení, Willy. Los chicos del cole. Mirando para acá. Nadie me presta atención. Vas a hablar. Bueno, acá tenemos al Club Amplia con su escuelita de gimnasia artística. Bien. Sumaron 3 peques por acá. A una la tenemos que se llama Matilda. Gracias. Está el libro, mira allá abajo de la revistita, que ese libro es divino. ¿Este? No, el de abajo de esta revistita que dice Lo Más News, ahí. Porque el hijo trabaja aquí. Ah, ¿en serio? ¿Es el entrenador del rugby de qué categoría? 17. Ah, ¿cómo se llama? Tramutola, Luca. Y el abuelo estuvo en el club.
que hace. Sí, compitió. ¿Lo viste? Delphi, eso es. ¿Esto cómo es? Lauti. Por acá. Perdóname, pero no creo que esté por ahí. Bueno, para. ¿Cómo anda, vecino? ¿Bien? Bien. Ya compré. Etiquetame. Sí, no. No.
hablando? ¿Cómo querés hablar? Hola, ¿todo bien? 3.850. Ah, ¿ustedes están esperando para comprar? No, acá. 3.800. ¿Cuál es verde? Ah, con esto lo veía negro. Una porción de empanada también sale. Con el molde tenés que meter 4 empanadas para allá. Y el molde de pizza con 4 empanadas. Vamos a hacer para otra bolera. Una porción. Una porción te la dan allá y 3 empanadas acá. 3 empanadas. Vete, agárrate aquí con el dedo y te vas para allá. Acá está. Gracias. La pamba 20. Chicos, ¿están atendidos? Ok. Ahora sí, amigo. Por acá se Ahora va a estar mucho la cosa. Se pagan tarjeta en 3 cuotas. Carlos. Cuidado, perdón. Era por las cuotas. Me morfaba contigo. Gracias. Allá estuve, yo pasé cuando en el momento incómodo que los chabones empiezan a hacer el show. Tengo una consulta, había pedido con gaseosa y no me dieron una gaseosa. ¿Querías coca? ¿Qué tienen? ¿Coca? No, coca. Gracias. Chiquitita pero poderosa. Sí, ¿no? Sí. Encima mirá cómo se mantiene. La estabilidad, todo. Vamos bien. Bueno, mi hermano viene ahora. Para que lo tengas en cuenta. Sí, compramos. No. No sea papel. No sea papel. Toma, mi amor. Sí, mi amor. Qué rico. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Te pido el alias? Está ahí en la pared. ¿Poroto?
Oh, sí. ¿A dónde vamos? No sé, quiero ser el giro de adrenalina. Sebastián Enrique. Oh, sí. Oh, sí. ¿Qué aderezos son cada uno? Pasta de berenjena, agarrá uno de cada. Esto es chutney de pera, es pera y curry. Es dulce ese. Agridulce. Agridulce. Pero es una salsa para comida salada. Sí. Berenjena en escabeche. Este es relish de pepino. Es pepino, cebolla y cúrcuma. Este es porotos en escabeche. Berenjenas en escabeche. Ah, qué completa la cosa. Llevar el porotito. Esta es berenjena, este es el de pera. Díganme si quieren probar otro, ¿eh? Hay un millón de panes. Que te la estaban abriendo. Para eso. Ah, acá te compré, ¿viste? Vamos con nuestro lanzamiento de los eclairs. Uy, a ver. Producto nuevo, lo trajimos exclusivamente para estrenarlo. Acá, en el evento. ¡Ah, qué genias que son! Instagram, Jessy y Marco Pastelería. Jessy Marco Pastelería. Listo, ahí Estamos la sagré. enfrente de mi club, Cochabamba 228. Perfecto, buenísimo. Chao, gracias. Gracias. No, los panchos son simples. Un pancho común y yo otro. Dos panchos, perfecto. Serían 3.000 chicas. Aquí tengo dos panchos. Perdón. Sí. Ay, no, está grabando. Este está mejor. No, no, ese es el de... Se pide acá. ¿De qué se afila la cosa? Ve, gordo, yo tengo, ve que ya que no hay Ah, nada. es. Mira. Ah, ok, listo. Agarré estas 3. Ah, gracias. Hola. Listo. Dale. Ahora me lo entregan ya.
ahí con Juancho? ¿Qué vas a comer? Gracias, Marce. ¿Tiene en combo? En combo te sale en efectivo 15. ¿Y qué trae? Te trae un onigiri que es la bola de arroz y una bebida, agua o coca. No, antes era viento y frío, ahora salió y se está pegando. Deja, no lo extraño. ¿Qué precio están estas? 7. Bueno, para esto lo compramos. ¿Llevan la gasolina de la fortuna? Está bien. ¿Puede cantar? Sí. Pero Para un sorteo que Y yo no quiero. lo que me dijo. Ay, mira la salida. Mira
mano de cosas. ¿Todo bien? ¿Te dejo la página nuestra? Sí, dale, así lo saqué el video. Esta es de Patricia, que hace las esculturas, y Sí. yo soy Amparo, que ahora es pintura. Ah, buenísimo. Dale, lo saqué los dos entonces. Bueno, muchas gracias. Soy muy amable, no me sirve. Gracias. Ahí está, fuerte, 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 fuerte. Muchas gracias por esta hermosa danza, este hermoso wow. Y la gente se va acercando a terminar de conocer el sector a este hermoso lugar de 352 años de arte. Familia, estamos ya para presentar a nuestra... Ah, sí, por favor. Bien, sí. Vamos a ver que se alejen un poco hacia atrás.
Ahora toca presentar acá